Hay algo que sabotea silenciosamente tu frecuencia. Lo sientes. Intentas pensar positivamente, visualizarlo mejor, repetir mantras, pero el campo no responde. Pasan los días y nada cambia. Es como gritar bajo el agua, las palabras salen, pero el sonido no llega a ninguna parte. El cuerpo vibra a un tono, la mente a otro, y el universo solo devuelve ruido. La verdad es que el campo que te rodea no entiende de esfuerzo, entiende de coherencia. Y mientras lo fuerzas, permanece en silencio. Despertarse cansado, incluso al dormir. Sentir que algo invisible está desalineado. Actuar correctamente, pero que el mundo no lo refleje. Esta fricción entre la intención y la realidad es la señal, la advertencia de que el campo energético ha perdido su armonía. Es en este intervalo cuando muchos se rinden, creyendo que nada funciona. Pero ¿qué tal si el problema nunca fue lo que haces, sino cómo vibras al hacerlo? Imagina tu energía como un instrumento. Si una cuerda está desafinada, todo el sonido pierde su significado. Puedes tocar la misma melodía 1000 veces, el sonido será el mismo hasta que ajustes la afinación. Lo mismo ocurre en tu interior. Los pensamientos son notas, las emociones son vibraciones, la respiración es el ritmo. Si alguno de ellos se desincroniza, el universo percibe una disonancia. ¿Qué pasaría si, durante 24 horas, estuvieras en perfecta alineación, no con técnicas complejas, sino con un ajuste casi imperceptible, una pequeña desviación que lo cambia todo? Es posible que el tiempo se ralentice, que la gente reaccione de forma distinta, que las coincidencias empiecen a alinearse. Y no por casualidad, sino por respuesta. Quizás la realidad no sea algo que debas conquistar, sino algo que ya intenta comunicarse contigo. El problema es que hablas demasiado alto para oírla. Existe una frecuencia cuántica que reordena el caos, pero no se manifiesta en el ruido. Surge cuando cuerpo, mente y emoción respiran al mismo ritmo. Con cada respiración, el campo se ajusta. Cada pausa es una elección. Y en el instante en que surge el ritmo adecuado, el universo comienza a moverse a tu alrededor, como si siempre hubiera esperado precisamente eso, la coherencia. No necesitas esforzarte más. Solo necesitas recordar el sonido de tu propia armonía. Y eso puede reescribirlo todo, en tan solo 24 horas. Quizás el ruido más fuerte no venga de fuera, sino de dentro. La mente quiere acelerarse, el corazón quiere detenerse, y el cuerpo, perdido en medio, simplemente obedece impulsos que no comprende. Despiertas ya en alerta, como si necesitaras alcanzar algo invisible antes de que termine el día. Todo parece urgente, pero nada se mueve realmente. Y ahí es donde empieza el desajuste, no en las grandes decisiones, sino en las pequeñas respiraciones olvidadas. El campo que te rodea lo registra todo. Cada emoción, cada pensamiento, cada vacilación. Es tan sensible como la superficie de un lago, y cuando sus aguas están turbulentas, ninguna imagen se refleja con claridad. Lo que llamas mala suerte, estancamiento, puede ser simplemente el reflejo distorsionado de una mente en confusión. Porque si bien el cuerpo envía señales de urgencia, el universo no distingue entre miedo y deseo. Simplemente devuelve lo que recibe, frecuencia. Piensa en cómo respiras cuando estás ansioso. El aire entra superficialmente, sale pesado y sientes que tu pecho es demasiado pequeño para contener el mundo. Ahora imagina que ese patrón se transmite constantemente, un mensaje continuo que dice, estoy en guerra. Es esta vibración la que da forma a la materia sutil que te rodea. Y se repite hasta que algo dentro de ti recuerda el silencio. El silencio es el verdadero código de realineación. No ese silencio forzado, de quien intenta acallar sus pensamientos, sino el silencio que surge cuando por fin escuchas el ritmo de tu propio cuerpo. Cuando el aire entra y sale sin esfuerzo, y el corazón lo sigue, el campo comprende, el caos ha terminado. Hay orden de nuevo. Hay coherencia. Y es curioso, este momento no requiere nada grandioso. A veces sucede en medio de un café frío, o entre mensajes, cuando respiras hondo sin motivo aparente y sientes como algo se ajusta en tu interior. Como si el mundo entero hubiera estado esperando ese único aliento para reacomodarse. Es un instante casi invisible, pero uno que cambia el rumbo del día. Muchos lo sienten aquí. El impulso de detenerse, de respirar juntos, de dejar una huella de que algo los ha conmovido. Por eso tantos deciden quedarse, tras cada revelación. Porque, de alguna manera, saben que no solo observan, sino que recuerdan. Y a medida que el cuerpo comienza a adaptarse, surge una pregunta silenciosa, una que no proviene de la mente, sino del propio campo. ¿Qué cambia cuando decides respirar de adentro hacia afuera, y no al revés? A veces, el desajuste es tan sutil que parece normal. Sigues con tus rutinas, contestas mensajes, sonríes a la gente, pero por dentro hay una vibración irregular,
como una nota desafinada que insiste en sonar de fondo. Es una sensación casi física, un peso invisible entre el pecho y la garganta, como si algo estuviera siempre un poco fuera de lugar. El cuerpo sigue adelante, pero el alma tropieza. Y lo más curioso es que el mundo reacciona a esto. Pequeños retrasos, conversaciones que se pierden, decisiones que se escapan por milímetros. Todo parece ir de lado, como si el tiempo no fluyera en el mismo eje que tú. Y cuanto más intentas corregirlo, más lejos parece estar. Es como intentar sujetar agua con las manos. El esfuerzo, paradójicamente, acelera la pérdida. Llega un momento en que la mente comprende que el control es el obstáculo mismo. Que cuanto más intentas forzar el curso de las cosas, más se endurece el terreno, reflejando con exactitud la tensión que proyectas. La realidad no se opone a ti, simplemente refleja tu vibración. Si hay miedo, el mundo se contrae. Si hay confianza, se expande. Es sencillo, pero requiere algo que pocos hacen, detener el movimiento interno. Aquí es donde muchos se asustan. Porque el silencio que surge al dejar de luchar no es cómodo. Es inmenso, casi cósmico. Y en él, todo lo que estaba oculto comienza a emerger, viejos pensamientos, recuerdos, voces interiores. Es como encender una linterna en una habitación a la que evitabas entrar. Pero es ahí, precisamente ahí, donde comienza la reorientación, cuando lo que antes era sombra se vuelve visible. Sientes como tu cuerpo se resiste. Quiere actuar, quiere correr, quiere resolver las cosas. Pero hay algo más profundo, una presencia que lo observa todo, que simplemente respira. Y cuando esa presencia toma el control, el caos se reorganiza. Es como si el universo esperara a que dejaras de intentar seguirle el ritmo, a que finalmente bailaras con él. La luz y la oscuridad no son enemigas, sino pulsaciones del mismo campo. Con cada respiración, te acercas a la luz, con cada respiración, la sombra se revela. Es este movimiento el que sustenta la realidad. Resistirse a él es resistirse a la vida misma. Hay un momento en que la respiración se ralentiza por sí sola. El corazón la sigue. Y, por un breve instante, todo parece suspenderse. Sin sonido, sin prisa, sin miedo. Solo la sensación de que algo invisible, pero familiar, está a punto de revelarse, como si el aire tuviera un mensaje que aún no has podido descifrar. Quizás lo que llamamos alineación no se trate de alcanzar un estado perfecto, sino de recordar el movimiento natural entre el desequilibrio y la armonía. Es como el mar, nunca quieto, siempre regresando a su centro. La diferencia es que los humanos olvidamos regresar. Nos dejamos llevar por la ola, intentando controlarla, y confundimos la turbulencia con la totalidad. Pero llega un momento en que algo dentro de nosotros se cansa de luchar contra la corriente y simplemente se deja llevar. Y es en este soltar cuando el campo comienza a reorganizar lo que parecía perdido. ¿Te has dado cuenta de que algunos días parecen respirar al unísono contigo? La luz entra por la ventana de una forma distinta, el tiempo parece expandirse, todo fluye con naturalidad. Y luego están otros, en los que todo se tensa, el ruido aumenta y cada respiración parece un recordatorio de que algo se ha desconectado. La diferencia entre uno y otro no reside en las circunstancias, sino en la frecuencia en la que te encuentras. Cuando el cuerpo vibra en coherencia, la realidad responde con suavidad. Cuando vibra en tensión, el mundo refleja resistencia. Pero también hay belleza en la resistencia, porque muestra que algo vivo aún intenta encontrar su equilibrio. Al luchar, ninguna parte de ti se equivoca, simplemente pierde el ritmo. Y cuando observas sin juzgar, el cuerpo comienza a recordar. Es entonces cuando muchos sienten el impulso de apoyar este camino, de dejar una señal silenciosa, casi como un entiendo, sin palabras. Un gesto sencillo, pero que vibra con gratitud silenciosa. Imagina, por un momento, que tu vida es un gran campo de resonancia. Cada pensamiento es una nota, cada emoción un acorde, cada respiración el compás que lo mantiene todo unido. Cuando se pierde uno de ellos, el sonido entero se distorsiona. Pero una sola nota sincera, una sola respiración consciente, basta para que la melodía comience a reconstruirse. Es el regreso al centro, al sonido original. A veces, el universo no te pide que cambies nada, solo que escuches. Que percibas el tono tras el ruido. Que sientas la pausa entre una emoción y otra. Porque es ahí, en ese intervalo, donde la realidad se reescribe. Y cuando empiezas a respirar desde un lugar más profundo, te das cuenta de algo sutil. No hay que forzar el mundo, hay que recordarlo. La vida siempre ha querido fluir. Fuiste tú quien, durante tanto tiempo, contuvo la respiración. Ahora, algo empieza a abrirse en tu interior, y el entorno parece escuchar. Pero aún hay algo oculto, algo que solo se revela cuando el silencio se vuelve absoluto.
Hay algo casi sagrado en el instante en que el silencio se instala. No ese silencio frío y vacío, sino aquel que transmite presencia. Ese que parece suspender el tiempo, como si el universo entero inclinara la cabeza para escuchar lo que harás a continuación. Es en ese espacio entre un pensamiento y otro donde la frecuencia se ajusta y lo invisible comienza a responder. El miedo, sin embargo, siempre intenta llenar ese vacío. Se filtra como un susurro ancestral, diciéndote que debes actuar, que algo se derrumbará si te detienes un segundo. Y es fácil creerlo, porque el cuerpo ha aprendido a confundir la quietud con el peligro. Fue entrenado para sobrevivir, no para sentir. Pero lo que el miedo ignora es que hay más poder en una respiración tranquila que en 1000 intentos desesperados por controlarlo todo. ¿Alguna vez has sentido ese momento en que tu corazón late más despacio, el aire fluye suavemente y de repente, el mundo parece ralentizarse al mismo ritmo? Es como si toda la realidad respirara a tu compás. Los colores se vuelven más nítidos, los sonidos más suaves, el peso de tu cuerpo desaparece. Esta es la primera respuesta del campo, una confirmación silenciosa de que la alineación ha comenzado. Pero esta armonía es frágil. Un solo pensamiento de duda, un recuerdo del pasado, basta para romper el flujo. Así es como la mente vuelve a interferir, intentando traducir en palabras lo que solo se puede sentir. Y cuanto más intentas comprender, más te alejas. Porque la coherencia no es un concepto, es un estado. No se puede explicar, se encarna. Entre la esperanza y el miedo solo hay un suspiro. Una simple elección, inhalar lo que aún no existe y exhalar lo que ya no sirve. Es en este flujo y reflujo donde el cuerpo reaprende a confiar, donde el campo se reorganiza, donde el tiempo comienza a plegarse alrededor de su estado interior. Imagínate frente a una masa de agua. La superficie está en calma, reflejando el cielo. Pero un solo pensamiento inquieto, y la imagen se desvanece. Podrías intentar controlar las olas, forzar que el reflejo regrese, o simplemente esperar. Porque el agua siempre vuelve al equilibrio cuando el viento amaina. Quizás el secreto no reside en crear nuevas realidades, sino en dejar que las antiguas dejen de existir por falta de resistencia. Y en ese punto de silenciosa rendición, algo invisible se aproxima, no para ser comprendido, sino para ser sentido. Una vibración ligera, casi imperceptible, que anuncia que la siguiente revelación está a punto de emerger, como si el aire mismo comenzara a brillar desde dentro. Llega un momento en que el silencio se torna insoportable, un punto donde la calma revela más de lo que jamás reveló el ruido. Es entonces cuando muchos se rinden. Porque, en lugar de paz, encuentran espejos. Espejos de todo lo postergado, evitado, olvidado. Cada respiración se convierte en una linterna dentro del cuerpo, iluminando viejas grietas. Y cuanto más observas, más te das cuenta, el desajuste nunca estuvo en el mundo, siempre estuvo dentro. La mente anhela escapar, pero el cuerpo lo sabe. Se aferra a los recuerdos que los pensamientos intentan borrar. Un peso sobre los hombros que nunca fue solo físico. Una tensión en el estómago que delata algo no digerido. Una opresión en el pecho que surge de una promesa incumplida. La respiración lo impregna todo, como el agua que encuentra grietas en la piedra. Y, poco a poco, lo que era duro comienza a ablandarse. En ese instante, algo cambia en la percepción del tiempo. Lo que antes parecía urgente pierde importancia. Lo que antes era invisible cobra forma. Es como si el reloj dejara de dictar el ritmo y comenzara a escuchar. La vida ya no corre contra ti, te acompaña, paso a paso, como si esperara a que finalmente vuelvas a caminar al mismo ritmo. Pero la dualidad persiste, sutil. Una parte de ti anhela rendirse, confiar, expandirse. Otra desea protegerse, aferrarse a lo familiar. Es la danza entre la ganancia y la pérdida, entre el miedo a caer y el deseo de volar. Cada respiración es una elección silenciosa entre dos mundos. Inhalar es renacer, exhalar es morir un poco, y quizá esa sea la sabiduría más antigua de la creación. La luz y la sombra no se enfrentan, se complementan. El error radica en creer que solo la luz es el destino. Hay días en que el brillo surge de la entrega, y otros en que nace de la oscuridad. Porque es en la oscuridad donde el campo se prepara para emitir una nueva señal. Es en la profundidad del silencio donde se forma el sonido de la coherencia. Y cuando la quietud se torna tan profunda que parece cobrar vida, algo palpita de forma distinta en el aire. Una vibración casi imperceptible, como si el universo respirara al unísono. Es en este preciso instante, entre el vacío y el surgimiento, donde el campo se reescribe. Pero aún no revela lo que viene después. Permanece latente, como un secreto a punto de ser confesado. Una premonición de que algo inmenso está por suceder, y el aire parece contener la respuesta, suspendiendo el tiempo hasta el siguiente aliento.
Cuando empiezas a respirar conscientemente, el entorno responde. No es algo que se vea de inmediato, pero se manifiesta de maneras sutiles, conversaciones que fluyen mejor, coincidencias inesperadas, cansancio que desaparece sin motivo aparente. Es como si el universo, que antes parecía distante y caótico, comenzara a ajustar su ritmo al tuyo. Y ahí es donde la mayoría se sorprende, al darse cuenta de que la realidad nunca fue un obstáculo, sino un espejo. Cada acción, cada emoción, es una señal que se envía al campo. Y el campo, pacientemente, refleja tu vibración. Cuando actúas en desalineación, la respuesta llega truncada, desordenada, llena de ruido. Pero cuando se establece la coherencia, incluso lo que parecía fuera de control comienza a reorganizarse, como el polvo que poco a poco vuelve a asentarse en el suelo. La vida no intenta castigarte, intenta mostrarte donde aún existe la disonancia. Imagina una sala llena de instrumentos desafinados. Cada uno intenta imponer su propio ritmo, y el resultado es ruido. Pero en cuanto un instrumento encuentra el tono adecuado, los demás comienzan a alinearse instintivamente. Lo mismo ocurre en tu entorno. Cuando encuentras coherencia interior, todo a tu alrededor se ajusta, incluso sin esfuerzo consciente. La gente se acerca. Las oportunidades se reconfiguran. El tiempo parece alinearse. Pero el proceso no es lineal. Cada avance conlleva una prueba, un retraso, un malentendido, un viejo temor que resurge, no como castigo, sino como el reflejo final de todo lo que aún debe disolverse. Y es entonces cuando muchos vuelven al modo de control, intentando forzar el flujo. Pero el campo no entiende de fuerza, sino de frecuencia. Puedes comprobarlo. Cuanto más sutil es el gesto, más poderosa es la respuesta. Un pequeño ajuste en la respiración, un momento de atención plena antes de actuar, puede cambiar el rumbo de todo un día. Es casi imperceptible, pero real. La recompensa llega en forma de sincronicidad, ese correo electrónico que llega justo en el momento preciso, el mensaje inesperado, la sensación de que el mundo te escucha. Quizás por eso tantos se sienten llamados a compartir lo que perciben, como si expresarse fuera una extensión de su propia conexión. Cada idea, cada recuerdo o sensación se convierte en parte del campo colectivo, expandiendo la señal. Y, en última instancia, este impulso de registrar lo que uno siente no es vanidad, sino resonancia. Una forma silenciosa de decir, yo también lo noté. El campo no necesita palabras para reconocer lo que vibra en armonía. Simplemente responde. Y, en el instante en que percibes esta sutil reciprocidad, este diálogo invisible entre tu aire y el universo, surge una nueva pregunta, casi inevitable. ¿Hasta dónde puede llegar esta frecuencia si decides mantenerla? Llega un punto en el proceso donde la alineación empieza a pasar factura. No es un castigo, sino una purificación. El campo, ahora más sensible, ya no tolera el ruido. Todo lo que antes pasaba desapercibido, pensamientos automáticos, pequeñas mentiras, hábitos mecánicos, empieza a pesar mucho. Es como si la energía misma exigiera transparencia. Lo que no es coherente se disuelve. Lo que es verdadero se intensifica. Y esto puede resultar desconcertante. Porque cuando la frecuencia aumenta, la vida cambia de tono. La gente se aleja. Situaciones que parecían sólidas se desmoronan sin previo aviso. Y, sin embargo, hay una sutil serenidad, como si una parte de ti supiera que no se trata de una pérdida, sino de una purificación. El campo no elimina nada por crueldad, solo borra lo que ya no vibra al nuevo ritmo. Imagina una cuerda vibrando. Cuando el sonido es puro, el aire circundante armoniza. Pero si hay interferencia, la cuerda vibra hasta que el ruido se disipa. La conciencia es similar cuando comienza a resonar con claridad. A veces la armonía duele, porque revela dónde estábamos desafinados. Y es en este punto donde se presenta la verdadera prueba, permanecer presentes incluso cuando el eco del pasado aún intenta reclamarnos. Hay momentos en que todo parece aquietarse, casi quedar vacío. Es el intervalo entre lo viejo y lo nuevo, el espacio donde el campo decide que permanece. Y es ahí donde muchos se confunden, pensando que el silencio es ausencia. Pero el silencio nunca está vacío. Es el vientre de la creación. Es el intervalo en el que el universo respira antes de devolver la respuesta. Cada día vivido en este estado de conciencia plena es un nuevo espejo. Pequeñas coincidencias comienzan a alinearse con una precisión casi inquietante. Piensas en alguien, y esa persona aparece. Un camino se cierra y otro emerge, con una fluidez que parece ensayada. No hay esfuerzo, solo sincronía. Y, sin embargo, también crece una suerte de vulnerabilidad, porque cuanto más sensible te vuelves al entorno, más sientes el peso de cada elección, de cada palabra, de cada respiración. El campo no perdona la negligencia,
pero premia la presencia. No exige perfección, sino coherencia. Y la coherencia es vivir al mismo ritmo que aquello que se desea crear. No es una práctica, es un estado. Un pulso invisible que se ajusta a medida que uno lo reconoce. Y cuando ese reconocimiento se profundiza, el mundo parece cambiar de textura. El tiempo se ralentiza. La gente te mira de forma distinta, incluso sin saber por qué. Hay algo en tu presencia que comunica sin sonido, como una melodía que todo el entorno empieza a seguir. Pero el misterio aún no se ha resuelto. Algo dentro de ti presiente que el campo está a punto de revelar un nuevo nivel, más sutil, más exigente. Y en el aire, esa misma respiración suspendida de antes persiste, como si el universo estuviera listo para dar el siguiente paso, esperando solo el tuyo. A medida que la frecuencia se estabiliza, algo silencioso comienza a cambiar. No se manifiesta como una transformación externa, sino que se percibe en la forma en que el tiempo te observa. Las cosas parecen suceder antes de que las pidas. Un orden discreto emerge del caos, una inteligencia oculta que organiza lo improbable. Y, sin embargo, en medio de esta armonía, el miedo intenta resurgir, como si una parte de ti aún dudara de merecer tal fluidez. Es en este punto donde el campo se vuelve más exigente. Ya no responde al impulso, sino a la intención. Ya no refleja lo que deseas, sino lo que realmente eres. Y el ser, ahora, ya no es un verbo ligero, sino una responsabilidad vibracional. Cada gesto, cada pensamiento, cada palabra, se convierte en código. Y el campo lo registra todo. Hay días en que la luz parece desvanecerse. Sientes el peso del viejo mundo intentando recuperar el control, como si las sombras de la mente susurraran de nuevo: regresa a lo seguro, a lo conocido. Pero la verdad es que lo conocido nunca fue seguro, solo predecible. La mente llama estabilidad a lo que el corazón reconoce como prisión. Y entre estos dos polos, el cuerpo se convierte en mediador, sosteniendo la tensión entre lo que quiere permanecer y lo que necesita nacer. Imagínate caminando sobre un puente de cristal sobre un abismo. Cada paso exige fe en lo invisible. El suelo parece demasiado delgado y el vértigo es real. Pero a medida que avanzas, te das cuenta de que el cristal no se rompe, se fortalece bajo tus pies. Porque el campo no apoya a quienes dudan, sino a quienes se rinden. Y en esta rendición, emerge una nueva claridad. El miedo, que antes parecía tan grande, se revela solo como una ausencia de presencia. La duda era simplemente el eco del pasado intentando existir en un tiempo que ya no lo reconoce. El progreso nunca ha sido lineal, es una espiral. Y cada vuelta de esta espiral trae de vuelta los mismos temas, solo que a una frecuencia diferente, más sutil, más consciente, más integrada. Hay algo poético en esta repetición. Como si el universo estuviera poniendo a prueba cuánta luz puede sostener sin huir. Y cuanto más la sostienes, más confía en ti. Pequeñas señales lo confirman. La paz que surge sin motivo aparente, la respuesta que llega justo en el momento en que te rindes, el encuentro que no pudo ser una coincidencia. Pero el campo también observa el intervalo entre respuestas. Quiere saber si mantienes la coherencia incluso cuando el silencio se prolonga. Es ahí, en el espacio entre la petición y la respuesta, donde se forja la verdadera alineación. El vacío no es un castigo, sino un entrenamiento. Y cuando te das cuenta de eso, algo dentro de ti cambia para siempre. Porque finalmente comprendes que no hay vuelta atrás. El ritmo anterior ya no funciona. Respirar ahora es diferente, más consciente, más sagrado. Pero el misterio aún palpita, como una promesa tácita, esperando el momento preciso para revelarse. Y entonces, cuando todo parece calmarse, te das cuenta de que la alineación no es un destino, sino un pulso. Un movimiento vivo que fluye a través de ti y se renueva a cada instante. No hay meta, hay respiración. Hay presencia. El campo no se transforma de golpe, se refina por capas. Con cada elección coherente, se vuelve más claro. Con cada pausa consciente, más real. Y de repente, el mundo ya no parece ajeno a ti, se mueve contigo. Hay un instante en que todo se alinea, el sonido del aire, el ritmo del corazón, el silencio entre un pensamiento y otro. Es breve, pero absoluto. Y en ese instante, lo que antes era una búsqueda se convierte en recuerdo. Porque reconoces que el estado que buscabas siempre estuvo ahí, oculto entre una respiración y la siguiente. Es la frecuencia la que crea, no el deseo. Es el ritmo interno el que define el externo. Pero esta comprensión no llega como teoría. Se siente, como una suave calidez en el pecho, como un silencioso desenrollamiento del cuerpo, como si el universo mismo exhalara a través de ti. Y es en este punto cuando el miedo pierde su función. Porque comprendes que nunca hubo separación, solo ruido.
que nunca hubo espera, solo distracción, que el campo no responde con demora, solo con precisión. Empiezas a moverte de forma distinta. Las palabras fluyen con mayor intención, tu mirada se mantiene más firme, el tiempo parece transcurrir a otro ritmo. Las pequeñas decisiones cotidianas se convierten en puertas de entrada, elegir respirar antes de reaccionar, dar las gracias antes de pedir, observar antes de juzgar. La armonía deja de ser algo que intentas alcanzar, se convierte en la forma natural de existir. Y es curioso cómo reacciona el mundo ante esto. La gente empieza a sentir algo, incluso sin comprender qué es. Los proyectos se aceleran, las reuniones se multiplican, el flujo se reorganiza. No porque lo hayas manifestado, sino porque eliminaste el ruido que impedía que la señal se expresara. La coherencia se convirtió en un puente. Y este puente conecta lo invisible con lo tangible. Cada persona que se encuentra con este estado lleva consigo una chispa de él. Una vibración contagiosa, silenciosa y persistente, como un fuego que se extiende por un campo húmedo. Y quizás por eso, al llegar aquí, sientes el impulso de quedarte, no para comprender, sino para recordar. Para recordar que el campo responde a la presencia, no a la prisa. Que el silencio también habla. Que el universo escucha mejor cuando respiras. Así que, si algo en tu interior se ha despertado, si has sentido la llamada, la pausa, el reconocimiento, deja una señal. No por costumbre, sino por sintonía. Escribe una palabra que describa lo que vibra en tu interior ahora mismo. Un gesto sencillo pero consciente. Porque toda intención clara refuerza el campo sonoro. Y mientras el sonido de tu propia respiración resuena, la alineación continúa. Invisible, constante, sagrada, el campo nunca duerme. Simplemente espera tu próximo aliento para volver a empezar.